Buenas tardes y bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Víctor Hugo Millares Alvarado y tengo el honor de moderar este magistral foro jurídico, que cuenta con una palestra de lujo, conformada por el honorable doctor Alcides Chinchay Castillo, el renombrado doctor Jorge Zúñiga Escalante y el ilustre doctor Humberto Asmat Rubio. El tema que abordarán los distinguidos doctores versarán sobre el juez en la etapa intermedia cumple un rol liderante, un tema sumamente importante, interesante y relevante en todo el ámbito jurídico. Asimismo, esta reunión de estos grandes juristas se ha podido efectivizar gracias al Grisley Instituto, con el fin de promover la doctrina y el conocimiento jurídico, ya no solo a través de los excelentes libros que publican constantemente, sino ahora mediante estos grandiosos coloquios. La temática es muy sencilla y dinámica. Se dará una primera ronda donde cada ponente tendrá 15 minutos de exposición como máximo. Acabado ello, se dará otra ronda donde cada ponente podrá dar una apreciación de lo mencionado por sus colegas de palestra o alguna percepción personal. Y finalmente se responderán algunas preguntas referidas al tema en particular. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Jorge Zúñiga Escalante, quien es conferencista internacional, actualmente dedicado al litigio independiente, profesor asociado de la Academia de la Magistratura y docente a tiempo parcial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada del Norte, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster de Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Política Jurisdiccional por la Universidad Castilla de la Mancha. Además de ello, cabe resaltar que el día de hoy se sorteará un libro donde el doctor ha escrito también en el mismo acerca del control de plazo, así que no se pueden perder este gran foro. Doctor Zúñiga, a su servicio. Muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la gentil invitación por parte del Instituto Grisley de poderlos acompañar en esta actividad académica programada para el día de hoy, además con una mesa de honor como la que tenemos junto con el doctor Alcides Chinchay, así como el doctor Humberto Asmat, para tocar un tema que toma mayor relevancia, en especial en Lima, a partir del proceso de reforma, ¿no? Lo particular y lo llamativo, ¿no? De la etapa intermedia es que, por lo menos en el caso de los procesos comunes, el Lima viene siendo casi una cuestión del modelo, y en consonancia con el plazo, o en todo caso la oportunidad en la cual se implementó en Lima. Muchos de los procesos recién están iniciando, o en su gran mayoría recién están iniciando. Situación contraria a lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de corrupción, o en todo caso, en casos como los ya denominados casos emblemáticos, donde se está viendo una serie de inconvenientes en poder sobrepasar esa etapa intermedia sin que esto pudiera tener ninguna demora adicional. Y eso nos lleva a reflexionar un poco sobre el proceso de reforma del proceso penal. Allá en el 2004, cuando se aprueba el Código Procesal Penal, posteriormente se pone en implementación en el 2006, se tiene la idea de que el proceso penal pudiera encontrar soluciones a los problemas que tenía el Código de Procedimientos. Uno de los problemas que tenía el Código de Procedimientos era el plazo. Y entonces el plazo que tenía el Código de Procedimientos, además, venía acompañado de una serie de nulidades, ¿no es cierto? Y esta serie de nulidades a las que hacíamos referencias generaban pues que el proceso se convierta finalmente en un proceso sumamente extenso, largo, donde no se garantizaban derechos, entre otras situaciones. Entonces lo que hace el legislador, y lo que hace en su momento el proceso de reforma, es darle la tónica de una política pública, pero además de darle la tónica de una política pública, se trata de garantizar que hayan plazos limitados. Es más, la que hacemos referencia, en efecto, se hizo referencia al inicio, tiene que ver un poco con la importancia de los plazos en el marco del proceso. Y, obviamente, en el marco de lo que resultaba la investigación, a fin de garantizar el derecho a plazo razonable, se estableció un plazo. Finalmente, en el camino del tiempo, estos plazos han ido aletargándose o han ido teniendo variantes o han tenido una serie de variables que han permitido ir moderando, ¿no? Recordemos que el plazo inicial de diligencias preliminares era de 20 días y se entendía que eran 20 días más los 120 que se tenían en investigación preliminar y luego finalmente se han ido prorrogando. Hoy por hoy, si bien es cierto, el plazo legal es uno, desde la perspectiva de las diligencias preliminares, a nivel de la jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema, estos se han ido prorrogando al punto de alcanzar el plazo de las diligencias preliminares al mismo plazo de la investigación preparatoria. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la etapa intermedia? Y es que la etapa intermedia también buscaba tener una suerte de control de un plazo que no supere un término temporal y pueda garantizar también este efecto.
Así, se previó que esto no superase en su momento un tiempo limitado, y lo contrario no va a generar la nulidad necesariamente, pero iba a generar la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? Porque se pensó, y eso también es particular, hay un video que circula, por ejemplo, en redes sociales, donde previa a la implementación se dedicaron videos para poder graficar un poco el modelo. Y si ustedes ven el tiempo de duración, el video dura aproximadamente, son tres capítulos, los 3 capítulos duran casi 1 hora, pero el tiempo que se destina a etapa intermedia es no más allá de 1 minuto. Entonces, si comparamos el tiempo que se dedica a la etapa intermedia versus a lo que involucra todo el proceso, denota desde ya cómo desde su conformación no se tenía muy claro, al menos en apariencia, no se tenía claro cuál era el norte. Teóricamente sí, pero en la práctica no se tenía claro qué cosa es lo que se iba a hacer en el marco de la etapa intermedia. La práctica judicial, la práctica en el marco del desarrollo del proceso, nos ha llevado poco a poco a ir mejorando el esquema que hoy se tiene, en dividir en 3 subetapas: una etapa de control material, una etapa de control formal, una etapa de control sustancial, y finalmente una etapa probatoria, en la que se va a discutir diversos baremos. Pero la gran pregunta, y creo yo es el móvil del evento del día de hoy, es ¿cuál es el rol del juez en el marco de esto? Porque si bien es cierto, la etapa de la investigación preparatoria está bajo la dirección del Ministerio Público, la etapa de juicio está a cargo del juez de juzgamiento, la etapa intermedia, en efecto, se ha establecido a nivel del Código Procesal Penal que esté a cargo del juez de la investigación preparatoria, pero cuando decimos que está a cargo es cuál es el rol del juez de la investigación preparatoria en el marco de ello. Porque finalmente se espera que el marco que regule la acción del juez tampoco pueda sobrepasar los espectros de lo que un contradictorio podría realizar. Y es allí donde estimamos que la etapa intermedia más bien no solamente debe responder a un criterio estrictamente procesal, sino también a un criterio metodológico. Hay otros autores, los autores nacionales, el doctor Celis Mendoza, quien postula ya algunas ideas sobre esto, en la medida en la que esto debe centrarse en una suerte de lucha de contrarios, donde se postula tesis entre contrarios y a partir de esto se busca alcanzar una tesis única, o por lo menos una tesis que sea objeto de comprobación en el marco de juicio. Entonces, cuando se establece como esquema en el marco de la etapa intermedia, iniciar con el control formal, lo que se pretende es, en principio, garantizar no solamente el principio de legalidad, sino que haya posibilidades de una real contradicción o un real control posterior sustantivo. Entonces, cuando se inicia el control de la etapa intermedia, y hablamos de un control formal, no solamente se busca garantizar, por ejemplo, los presupuestos que están contenidos en el 349, sino que en especial se busca dar herramientas para que el juez de la investigación preparatoria pueda efectuar un adecuado control, incluso de oficio, respecto a la posibilidad de que alcance un estándar de sospecha suficiente para hacer la valoración que corresponde en la etapa del control sustancial. Esto es para que pudiera, conforme lo prevé el ordenamiento, establecer, si es necesario, un sobreseimiento de oficio. De no existir un adecuado control formal, sin lugar a dudas existe una imposibilidad significativa de poder entrar al control sustancial. Ya luego, en el marco del control sustancial, vamos a encontrar pues que el principal inconveniente va a ser entender estas distinciones que puede haber, a priori por lo menos, entre un sobreseimiento y una excepción de improcedencia. Y en especial con el sobreseimiento, porque el sobreseimiento va a generar, creo yo, y es un espacio que sería interesante desarrollar, es un poco hasta dónde alcanza la valoración que podría o no hacer el juez de la investigación preparatoria para determinar el sobreseimiento. Porque en el caso de la excepción de procedencia de acción, creo que no va a haber mayor duda respecto a que, obviamente, esto sale del relato o, en todo caso, de la imputación propia del Ministerio Público, y cómo en los términos del requerimiento acusatorio, esto se subsume o no en un hecho típico, antijurídico, culpable, punible, y que finalmente permita ser discutido en juicio. Pero cuando entramos en la tesis que se pudiera postular un sobreseimiento, hasta qué punto pudiera valorar o no, o hasta cuál es el estándar de valoración que debiera exigirse al juez de la investigación preparatoria respecto a estos elementos de convicción a considerar para fin de identificar si existe o no existe el sobreseimiento. Más aún, si es que este además puede ser tratado de oficio, para poder distinguirlo a priori de la etapa o de una excepción de improcedencia de acción. Porque si finalmente si nosotros asumimos que el rol del juez de la investigación preparatoria es limitarse a esta evidencia de hechos completamente atípicos que bien pueden ser subsanados a partir de una excepción de improcedencia de acción, y solamente en estos supuestos es que el juez de manera oficiosa va a poder decretar el sobreseimiento, creo yo se podría vaciar de contenido ese rol del juez de la investigación preparatoria. Porque otro elemento, creo yo, es de destacar, es que el juez de la investigación preparatoria es tan juez como el juez de juzgamiento.
En ese contexto, cuando el juez de investigación preparatoria tiene a la vista una causa, tiene las facultades para poder adoptar las decisiones, obviamente, que el legislador le ha previsto para estos efectos, y dentro de ellas hacer una suerte de valoración respecto a los elementos de convicción, más allá que, conforme, coincido un poco con el profesor del Río Labarte, podamos llamar elementos de convicción y no medios de prueba, cuando en puridad no son otra cosa que pruebas que permiten acreditar o desacreditar cosas donde la distinción más bien es sobre el estándar de suficiencia probatoria que se pretende alcanzar según sea el caso. Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos más importantes que corresponde al juez. Y otro elemento que va un poco a modo de anécdota es un poco el rol de conciliador que debiera alcanzar los jueces de investigación preparatoria ya en la última etapa, en la etapa de los medios probatorios. ¿Y por qué? Porque, en efecto, cada una de las partes procesales va a hacer el ofrecimiento de medios probatorios que corresponda, pero el código prevé y dice, a modo de reflexión, dice que el juez de la investigación preparatoria deberá gestar, ¿no es cierto?, que se puedan arribar a convenciones probatorias. Sin embargo, no conozco muchos los casos donde éstas se pudieran alcanzar en el marco de las convenciones probatorias. En la práctica del litigio a la que me dedico, yo suelo proponerlos con frecuencia, y les soy honesto que he tenido casos bastante particulares, casos desde donde no se ha sabido o no se ha evidenciado un desconocimiento sobre el manejo de las convenciones probatorias por parte de la judicatura, hasta supuestos donde el propio Ministerio Público, a partir del propio fáctico, y asumiendo como convención probatoria el relato expreso fáctico que se tiene en su requerimiento acusatorio, decide negarse una convención probatoria de su propio requerimiento acusatorio. Entonces, ese tipo de información que creo yo y sería interesante compartir el día de hoy en esta mesa. Unas ideas específicas sobre el tema que estamos tratando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, igualmente agradecer al Instituto Gridley por la invitación y bueno, por compartir este momento con el doctor Alcides Chinchay y el doctor Jorge Zúñiga, quienes son, juristas reconocidos a nivel nacional, ¿no? Bien, por mi parte, tratando de responder la pregunta arrogante que se había formulado en el de garante. Bien, de que cumple un rol de garante, claro que sí, pero ¿garante de qué? Pues ya hacía referencia justamente el doctor Zúñiga de que el juez en la etapa intermedia cumple un rol de garante, dado que tiene que en alguna medida hacer un control del cumplimiento, ¿no?, del principio de legalidad penal, de legalidad procesal penal. Bien. También hay que añadir de que el juez en la etapa intermedia cumple un rol de garante también del derecho a la tutela judicial efectiva que le asiste al agraviado. El juez de investigación preparatoria, si bien es cierto, realiza un control de legalidad tanto cuando realiza un control de un requerimiento de sobreseimiento como de un requerimiento acusatorio. No obstante, también tiene la función de formular o asumir una posición de garantía respecto al derecho de tutela jurisdiccional efectiva que le asiste al agraviado. Vamos a ver esto un poco más adelante. Bien, algunos problemas, digamos, que han puesto en la práctica en alguna medida este rol de garantía que cumple el juez en la etapa intermedia van a ser observados durante estos 10 minutos que se me han concedido para efectos de generar en alguna medida algún debate. Bien, el primer aspecto que por lo menos se ha podido observar para efectos de tal vez cuestionar o no esa posición de garantía que cumple el juez en la etapa intermedia, por ejemplo, el orden que se debe proseguir para el desarrollo de la etapa intermedia. Es conocido ya un caso conocido a nivel nacional, el caso Interoceánica, por ejemplo, en donde el juez decidió pronunciarse sobre las medidas coercitivas. Se había solicitado una variación de medidas coercitivas de comparecencia con restricciones a prisión preventiva en algunos casos, y el juez, antes de realizar incluso el control formal, procedió a hacer un control de las medidas coercitivas. Y bien, y vemos por ahí, porque creo yo que se pone en tela de juicio justamente su rol de garante, porque la Corte Suprema hace tiempo estableció que el estándar de prueba para justificar la formulación de un requerimiento acusatorio era el del sospecha suficiente.
y que el estándar de prueba o el grado de conocimiento adecuado para justificar el requerimiento de prisión preventiva y su autorización era el de la sospecha grave. La Corte Suprema sostuvo que el grado de conocimiento de la prisión preventiva era mayor al que se exige para acusar. Sospecha grave, sospecha suficiente. Bien. Entonces, obviamente, que si es que un juez en la etapa intermedia realiza primero o evalúa primero las medidas coercitivas antes del control sustancial, antes de evaluar el control sustancial de la acusación, por ejemplo, obviamente que va a traer consigo un adelanto de opinión. Por ejemplo, si es que el juez declarara fundada una variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, creo yo que ya no tendría sentido que más adelante se debate un control sustancial como es el sobreseimiento, porque el juez ya habría justamente adelantado su opinión sobre la configuración de la sospecha grave. Y se supone que para el requerimiento acusatorio se requiere una sospecha suficiente, menor. Pero también se genera un problema sobre el aspecto vinculado a las observaciones formales. Es de conocimiento también de que ya existen dos jurisprudencias, dos casaciones por lo menos en la Corte Suprema. En la primera de ellas, si mal no recuerdo, es la casación 704-2015, en donde la Corte Suprema estableció de que para efectos de que proceda a la conclusión de la configuración del fumus delicti comici, era necesario que se cumpla con el presupuesto de la imputación necesaria, que es objeto justamente de un control formal. Asimismo, también una casación posterior sostuvo, ¿no? Incluso, a ver si mal no recuerdo, es la casación 204-2020 Loreto, estableció que el control, las deficiencias en la imputación necesaria en los requerimientos, como el de la prisión preventiva, traía como consecuencia la devolución para su subsanación. Bien, dos criterios diferentes de la Corte Suprema de cómo se debe proceder frente a la observación de un requerimiento de prisión preventiva por defectos formales. Bien, en este caso, por ejemplo, se decidió sobre la procedencia de la variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, sin haberse hecho un control formal. Y el haber amparado justamente esta variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva prácticamente dejaba vacío el control formal que habían promulgado los abogados defensores, porque evidentemente ya no era factible de que el juez de alguna u otra forma declare fundado sus observaciones, porque ya había declarado fundado la variación de la comparecencia a la prisión preventiva. Entonces vemos, por ejemplo, que en la práctica se generó un problema en cuanto al orden. Hubieron abogados, por ejemplo, que observaron, dado que el código en sí no establece un orden de cuándo se debe evaluar las medidas coercitivas, observaron que estas deberían ser evaluadas al final. Por ejemplo, un punto que debería ser en todo caso desarrollado o esclarecido a través de la jurisprudencia, ya que la norma penal no lo provee. Le puso en tela de juicio finalmente la posición de garante del juez de investigación preparatoria. Bien, vemos también de que el juez, finalmente ya pasando ya al ámbito normativo, vemos que el juez realiza un control de legalidad, no solamente respecto del requerimiento acusatorio, sino también respecto del requerimiento de sobreseimiento. Al juez de investigación preparatoria le corresponde verificar si se cumplen los presupuestos procesales. El Código Procesal Penal ha regulado tanto para que se justifique el sobreseimiento como para que se justifique la acusación. Obviamente que va a haber muchos problemas, creo yo, sobre la concretización de este control que puede hacer el juez de investigación preparatoria y que ponen en tela de juicio su papel de garante por lo siguiente. Algo que hasta ahora se viene debatiendo y que también lo tocó el doctor Zúñiga, tiene que ver mucho con el estándar de prueba. Si no contamos o si no tenemos criterios objetivos que establezcan cuándo el grado de conocimiento es el adecuado para decidir el paso de una etapa a la otra, obviamente el rol de garantía nunca se va a materializar. Cuando la sospecha es suficiente para que el juez en base a esos criterios haga un parangón con lo que le trae el fiscal y diga, sí, efectivamente, en el caso específico se cumple con la sospecha que exige la ley, por lo tanto pasa a juicio. Mientras no contemos con eso, evidentemente, el juez de investigación preparatoria, disculpen la frase, pero va a hacer lo que quiera. La Corte Suprema, cuando trate de desarrollar estos criterios, siempre se remite a la probabilidad en sentido común, como convicción judicial. Obviamente, si se trata de convicción judicial, un juez de investigación preparatoria va a ver el requerimiento, por ejemplo, de sobreseimiento y si estima
de que no le convence, lo va a rechazar. Si estima que lo convence desde la subjetividad, entonces lo va a aprobar. Y lo mismo ocurre también con el requerimiento acusatorio. Entonces, mientras no tengamos criterios, en los términos de Jordi Ferrer Beltrán, criterios intrasubjetivamente controlables que nos permitan definir ex ante cuándo la evidencia, y utilizo el término evidencia para no caer justamente en lo que observó el doctor Zúñiga de esto de emplear elementos de prueba, elementos de convicción, porque la verdad que aquí, por ejemplo, incluso, disculpen que haga el paréntesis, ¿no? Pero incluso llamar prueba al elemento de convicción, wow, es un pecado. A pesar de que uno lee en el libro, por ejemplo, la prueba en el proceso penal de Caferata Nores del 98, que los argentinos utilizan el término prueba para hacer referencia a la evidencia incluso que se genera durante la investigación. Y no es pecado, pero aquí, es un llamado de atención. Bien, entonces utilizo el término evidencia justamente para hacer referencia a la información disponible que de alguna u otra forma pretende justificar algún tipo de decisión. Bien, mientras no sepamos cuándo es que ese grupo de evidencia disponible es suficiente para justificar el requerimiento acusatorio de este modo, dar paso a un juzgamiento, obviamente vamos a caer en la subjetividad. Bien, no voy a exceder el tiempo para efectos de dar lugar a que continúe el debate. Pero terminar esta primera intervención haciendo referencia a que la referencia también a criterios vagos, tales como alta fiabilidad, alta complejidad, a los cuales también recurre la Corte Suprema, no ayudan en mucho. Realmente detrás de ellos también se incurre en la subjetividad. Cuando un término que pretende definir una determinada institución procesal es vaga, no ayuda, no orienta. En esa medida, creo yo que el juez de investigación preparatoria termina cayendo en la arbitrariedad algunas veces, justamente porque desde la academia no ha habido un empeño, un esfuerzo por tratar de orientar su labor a través de criterios científicos. Entonces, en esa medida, creo que yo, concluiría esta primera diciendo que la ley le concede o define un rol de garante para el juez de investigación preparatoria, claro que sí. Pero como la ley es interpretable, obviamente, la jurisprudencia, digamos que no ha apoyado mucho en la interpretación de la ley. Y de esta forma, creo yo que al dejar a la discrecionalidad de los jueces la decisión sobre si un sobreseimiento procede o sobre un requerimiento acusatorio procede, finalmente terminó cayendo en la arbitrariedad. Pasamos de discrecionalidad a arbitrariedad. Eso quería decir por ahora. Dejo lo demás para otra oportunidad, o para más adelante, mejor dicho. Gracias. Gracias a usted, doctor Humberto, por esta excelente exposición. A continuación damos pase al doctor Alcides Chinchay. El doctor es fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado también de la Maestría de Ciencias Penales y del doctorado en Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de alta dirección del Ministerio de Justicia entre 2001 y 2003 y como tal fue integrante de la Comisión de Extradiciones Activas y presidente de la Comisión Redactora del Reglamento del Código de Ejecución Penal y representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Revisora del Código Penal. Así que sin más que decir, doctor Alcides Chinchay, le damos pase para su exposición. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el honor de partir con dos insignes profesores. Ya había yo pergeñado algunos elementos bastante en común que el doctor Zúñiga y el doctor Asmar también ya han tratado. Yo lo primero que quería es señalar esta suerte de creencia que no nos abandona, de que el Congreso sería Hogwarts, la escuela de magia y hechicería, y que sus productos, las leyes, son ensambles mágicos, ¿no? O sea que, por ejemplo, se ha detectado en los momentos más, digamos, sobrecargados de trabajo, 18 meses entre el momento en que el fiscal da el pitazo final, se acabó la investigación, game over, y la primera audiencia de etapa intermedia. Estoy hablando de hace más o menos unos 10 años. 18 meses. Y no 18 meses porque el juez estuviera, rascándose la barriga mientras resolvía sudokus en su computadora, simplemente porque la agenda no le daba. Entonces, para esto se ha creído que la solución es Hogwarts, ¿no? Es hacer hechizos mágicos.
Entonces, ahora se le ha dado a la etapa intermedia un plazo. Si se trata de un caso que no sea crimen organizado, toda la etapa intermedia, desde que llega el requerimiento fiscal hasta que salga la resolución, tiene un plazo. Y si se trata de crimen organizado, tiene otro plazo, un poquito mayor. Y ya está, ¿no? O sea, se cree que el problema de estos retrasos en la convocatoria, en el inicio de la etapa intermedia, se soluciona con eso, con una ley que hay un plazo, ¿no? O sea, tan sencillo como eso. Esto es una torpeza que sin duda alguna no soluciona el problema, ¿no? Aquí hay unos temas de fondo y definitivamente nadie ve estos temas de fondo. Primero que justo en la línea de lo que decía el profesor Asmat, no hay criterios objetivos para casi nada, o sea, para ninguna de las etapas del proceso. Yo me he, digamos, conmovido en audiencias cuando algunos distinguidos colegas del foro han dicho, no sé si por humor negro, o si es que en serio lo estaban pensando, que ante ciertos requerimientos del Ministerio Público saludaban la sentencia plenaria casatoria 1/2017, Fundamento Jurídico 24, y claro, cuando salió el acuerdo plenario 3/2019, también lo saludaron, diciendo, oh, felizmente ahora la Corte Suprema ya ha fijado los criterios para pasar de diligencias preliminares a formalizar, pasar de formalizar a acusar, pasar a pedir prisión preventiva. Y como muy bien ha dicho el profesor Asmat, no hay nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo siempre evoco, y probablemente algunos de los que me están escuchando ahora me hayan escuchado esta metáfora antes, siempre evoco a Sandra Otoya, una ama de casa que en el programa de cable Mejor Cocina, le decía pues al señor Massetti, que es el conductor, una pregunta, ¿no? Para los que no saben, se trata, o se trataba, o se trata, no sé si siguen dando el programa, de gente que tiene, gasta mucho por comprar delivery, y bueno, entonces por eso el nombre del programa, ¿no? Mejor Cocina, o sea, en lugar de pedir delivery, cocina tú, ¿no? Y bueno, se supone que Massetti enseña recetas rápidas, fáciles de hacer, etc. Entonces, una de las personas que recurrió a Massetti fue Sandra Otoya. Entonces, hay tallarines saltados de pescado, lo cual motiva que Sandra le pregunte a Massetti, ¿cómo sé si la carne del pescado está cocida? Y el hombre da una receta, digamos, objetiva. Pone mentón, nariz y labio. Entonces dice, tócate la nariz. Si está de la misma consistencia de tu nariz, está cruda la carne. Si es que te tocas el mentón, está medio término, y si tiene la consistencia de tus labios, está bien cocido. Y una cosa que me causó un poco de nostalgia, porque eso lo hacía mi mamá, ¿cómo sé que los fideos están bien cocidos? Bueno, el método criollo era tirarlas a la pared. Si se quedan pegados, están bien cocidos. Si se caen, es que no están bien cocidos. Entonces preguntaba Sandra a Massetti si eso era un buen método para saber si los fideos estaban ya bien cocidos. A eso creo que se refería el profesor Asmat con un método contrastable, ¿no? Algo que yo pueda medir objetivamente, porque si se habla pues de alto grado de convicción, bueno, ¿qué demonios es alto grado de convicción, no? Como siempre le digo yo a mis alumnos, que 1,70 m es alto grado de convicción, tendría que pasar el 1,90 m, tal vez 2,10 m, ya sea alto el nivel de convicción. No, una elevada fuerza de convicción, y esa fuerza, ¿con qué la mido? ¿Con joules, con amperios, con watts? No se sabe, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que en muchos casos el Ministerio Público no tenga cuando están los niveles de sospecha como para formalizar, y bueno, ya hay formalizaciones. Y justo hablando de Howard, el hechizo de aprendiz de brujo, pues una vez que el fiscal formaliza, como todo aprendiz de brujo, él sabe cómo inicia el hechizo, pero una vez que lo inició ya no sabe cómo lo detiene. Ya no puede él cerrar el caso, ahora tiene que ir al juez. Y ahí se forma una cola, ¿no es cierto? Ahí se forma una cola.
un montón de investigaciones preparatorias cerradas que tienen que esperar que el juez tenga tiempo para hacer las audiencias, ya sea de sobreseimiento o ya sea de control de la acusación. Creo que hay un doble candado que no era necesario. El doble candado es que los grandes intereses sociales, la vida, por ejemplo, el caso del homicidio, el patrimonio, en el caso del robo, la libertad, en el caso de los secuestros, dice la doctrina clásica romano-germánica que eso no puede ser dejado a la voluntad de las partes. Pero creo que para eso justo se hizo el Ministerio Público. O sea, esa lógica de los grandes intereses o los grandes derechos o las grandes instituciones y valores sociales no se pueden dejar a la voluntad de las partes, pareciera estar hablando de estándares de venganza privada. O sea, que las partes son dos personas particulares que obviamente están actuando por meros impulsos de sus pretensiones, sus intereses mezquinos y qué sé yo. Y claro, si el proceso penal estuviera librado a solamente los intereses de partes particulares, ahí se podría decir, bueno, yo juez no puedo depender, por ejemplo, de que la parte actora y la parte actuada se pongan de acuerdo. Yo tengo que ver si detrás de eso hay, ¿no?, el cumplimiento del principio de legalidad. Pero pregunto, para eso, para justamente que la imputación y el retiro de la imputación sean conformes al principio de legalidad, ¿para eso no es que se creó el Ministerio Público? Entonces tendría que haber esa doble tutela. Creo que eso empantana mucho. Ya no voy a decir la tramitación de la etapa intermedia, sino siquiera el inicio de la etapa intermedia. En el tema del sobreseimiento, que también Víctor Hugo me dio como un temario tentativo, creo que el sobreseimiento, no solo aquí, sino incluso en sede del sobreseimiento posible, poco probable, pero posible en vía de sentencia, y incluso en el caso de la sentencia absolutoria, se han olvidado todos del 12 inciso 3. Por ejemplo, hasta el código se ha olvidado. Entonces, por ejemplo, dicen, sentencia absolutoria, se devuelven inmediatamente todos los bienes embargados. Y uno dice, perdón, un momentito. No es que según el 12 inciso 3 es posible que se ordene el pago de una reparación civil aun cuando se absuelva o se favorezca con sobreseimiento al procesado. Entonces, si esto es así, no debería decirse así, se van a devolver. ¿No? Un momentito, pues si es que no se va a aplicar el 12 inciso 3, en ese caso se procederá a la devolución, pero no se hace esa distinción. Creo que para los derechos del agraviado, que nunca es derecho del agraviado pedir sanción, ¿no es cierto? Los derechos del agraviado se circunscriben al cochino dinero. Creo que la institución del sobreseimiento, tanto aquí en etapa intermedia como en el juicio mismo, se olvida. Y entonces se razona de manera automática como si el 12 inciso 3 no existiera. O sea, siempre que hay una absolución o un sobreseimiento, no hay reparación civil. Y bueno, el 12 inciso 3, como todos sabemos, abre esa posibilidad. El tema de los elementos de convicción, yo quisiera hacer ahí un matiz, porque no olvidemos que no solamente está la letra C del 349.1, también está la letra H. Entonces, no es que se confundan elementos de convicción con elementos de prueba, son dos incisos diferentes. Y entonces aquí tenemos un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Podríamos cantar como Alaska y Dinarama, este viejo dúo español. ¿A quién le importa lo que me haya convencido, ¿no? ¿A quién le importa lo que me haya convencido? O sea, ¿qué cosa es el inciso C del 349.1? Fiscal, explícame por qué has llegado a la convicción de que el procesado es culpable. Y la verdad yo creo que eso, las razones que puede haber tenido en su mente el fiscal para llegar ahí, son absolutamente carentes de interés. ¿A quién le importa eso? Lo que importa es qué medios de prueba ofrece. Y entonces, ahí creo que eso sí tiene utilidad. Ya, supongamos que digamos, bueno, las razones por las cuales te has convencido no son muy sólidas. Ya, ¿y cuál es el interés de eso? ¿No es cierto? Ver, en cambio, la probabilidad y la viabilidad y la utilidad de las pruebas, que son lo que se va a actuar a futuro, creo que es algo mucho más útil, mucho más garantista. Entonces, creo que ese inciso sí está de más, debería suprimirse. No es que se esté confundiendo el método de convicción con pruebas, porque, repito, son dos incisos distintos. Es, a ver, cuéntame por qué llegaste a esa convicción. Repito, me parece que eso es absolutamente carente de todo interés. Nos importa un comino por qué el fiscal haya llegado a esa convicción. Lo importante es si los medios de prueba que está ofreciendo, o sea, lo que se va a actuar en el juicio, tienen una probabilidad razonable y suficiente de demostrar el hecho. Bien,
Y quiero finalizar, aunque ya me estoy excediendo un poquito del tiempo, sobre el tema de las convenciones probatorias. El tema de las convenciones probatorias no solamente tiene o puede tener algún fiscal un poquito descuidado, como decía el doctor Zúñiga. Yo he tenido un caso increíble, un caso de un funcionario servidor público. Entonces el juez nos dejó, digamos, un cuarto intermedio, el hombre se fue a tomar su cafecito para ver si llegamos a un acuerdo. Y yo, incluso en lo que es la función pública de los acusados, o sea, que los acusados ocupaban una función pública. Y me encontré pues con una abogada que me dijo que ni siquiera en eso quería hacer convención probatoria, ¿no? Entonces no es solamente algún fiscal, digamos, que está un poco desconfiado de sí mismo y no quiere hacer convenciones probatorias sobre lo que él mismo está dando por probado en su acusación, sino que creo que a veces eso pasa en el abogado de la defensa, ¿no? En algunos, por cierto, no en todos. O sea, esa falta, digamos, de destreza para saber que teóricamente, hipotéticamente, una acusación fiscal o la versión de los hechos de la acusación fiscal, hipotéticamente, no debería diferir más de la versión de los hechos de la defensa en más de un 5 o máximo 10%. Si es que las versiones de qué cosa pasó, según la defensa y según la fiscalía, no es solamente que en un núcleo, que es justo ese núcleo el que haría responsable al procesado, si es que no, y eso es uno o dos hechos, nada más, todas las demás circunstancias se supone deberían ser objeto de convenciones probatorias, deberían ser parte de las versiones del fiscal y de la defensa. ¿Por qué si no? Porque si las versiones de los hechos difirieran en más de 10%, me temo que alguno de los dos, o el fiscal o el abogado de la defensa, está consumiendo sustancias alucinógenas. Pues. O sea, no está percibiendo la realidad tal como es. Si ambos, el abogado de la defensa y el fiscal, están viendo los mismos hechos, sus versiones deberían coincidir, repito, en un 90%, 95%. Solo habría un pequeño núcleo donde los temas diferirían, ¿no? Y entonces el análisis de eso, la práctica sobre eso es todavía algo muy incipiente en el Perú. No es solo atribuible al señor juez de la investigación preparatoria, no solo a los fiscales, tampoco a la defensa. Creo que todos tenemos mucho que aprender, pero por desgracia creo que un mal entendimiento del principio de legalidad nos veda eso, ¿no? Incluso veda que algunos jueces aprueben porque creen que están concediendo cosas que no se le deben conceder a las partes, ¿no? Por una idea, me parece, equivocada del control de legalidad. Muchísimas gracias, doctor Garcés, por esa magistral ponencia, por supuesto, muy objetiva como siempre. Y bueno, hemos finalizado esta primera ronda. En esta segunda tanda, lo que se hará es que cada participante pueda prolongar su ponencia primigenia o también conversar acerca de la ponencia del colega en la palestra, ¿no? Así que le damos pase al doctor Jorge Zúñiga Escalante. Doctor, podemos comenzar con esta segunda sesión. Muchas gracias, Víctor. Un poco hablando sobre el plazo, ¿no? Coincido perfectamente, bueno, parcialmente en el extremo del plazo, un poco lo que plantea el doctor Chincha, y es cierto, ¿no? El legislador plantea las cosas en frío, ¿no? Desde una perspectiva teórica, desde una versión ideal, no desde una perspectiva necesariamente real y dimensionada, y acorde además a otro tipo de circunstancias que van a tener incidencia, ¿no? Como el tema presupuestal, ¿no? De nada me sirve de que yo pretenda que tengamos un sistema de justicia que funcione como reloj si finalmente no cuenta con los recursos, no cuenta con el presupuesto y finalmente se le sobrecarga como sistema, y eso es verdad. Pero lo que también creo yo que es verdad es que mucho respecto a la vulneración o no, o a la extensión o no que se puede dar en el marco de la etapa intermedia, tiene que ver con el manejo de la dirección de audiencias. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que el Ministerio Público, en algunos casos, no en todos, porque eso es cierto, también es cierto, hay buenos, no tan buenos, y finalmente hay errores por parte de la defensa y por parte del Ministerio Público, y eso es innegable. Pero, ¿qué tantas veces se ha visto, en lo particular lo veo con bastante frecuencia, en que, por ejemplo, unos representantes del Ministerio Público hacen una lectura integral del requerimiento acusatorio?
¿Qué tan necesario resulta, para efectos del control de acusación, hacer una lectura integral desde donde se inicia, señor juez de la investigación preparatoria, hasta el día, hora y fecha en el cual se presenta? ¿Qué tan necesario resulta esto para efectos del requerimiento, en todo caso para efectos del control? Entonces, lo que ocurre en ello es que se va a generar un desgaste de tiempo. Dependiendo de la complejidad del caso, dependiendo del volumen del requerimiento acusatorio, se va a dedicar una audiencia, o quizá algo más, única y exclusivamente para dar lectura integral del requerimiento acusatorio. Cuando en realidad creo yo que lo que busca el modelo es más bien empezar por absolver las observaciones que podría habérsele corrido traslado respecto a las que planteó la defensa. Finalmente, puede asumirlas, pues, de investigación preparatoria, que respecto a lo que no hay observación, salvo que no advirtiera directamente algún tipo de observación manifiesta, no habría ningún otro tipo de control formal. En todo caso, podría dar por saneado, podría dar la existencia de la relación jurídica procesal. Sin embargo, si nosotros destinamos muchas veces a que, en efecto, el Ministerio Público haga una lectura integral del requerimiento acusatorio, da pie a que muchas veces algunos otros colegas, contrario censo a hacer una observación formal, comiencen a dar argumentos de defensa y comienzan a decir que el caso es atípico y comienzan a desvirtuar la dirección de la audiencia. Y claro, si de por medio tenemos un juez que tolere ello a fin de garantizar la libertad de las partes y permita que las partes comiencen a generar un debate sobre un tema que no es objeto de discusión en el marco de la etapa intermedia, tenemos que se va a generar una dilación significativa. Y esa dilación va a tener como consecuencia a que se haya perdido 1, 2, 3 sesiones de audiencia sin tomar en cuenta lo que es objeto de acusación. Yo he tenido sesiones particulares, por ejemplo, muchos jueces que han tenido creo yo, a mi criterio, por lo menos una dirección de audiencia adecuada, que han controlado mucho el debate, y eso permite, finalmente, que una etapa intermedia se pueda concluir en 3 o 4 sesiones. Así como también otro grupo de jueces en los cuales hemos tenido que llevar 14, 15 sesiones en casos no complejos, lo cual, sin lugar a dudas, evidencia mucho la posibilidad o el manejo que puede generar. Sobre el tema de los elementos de convicción y los medios de prueba, en lo particular sigo y coincido en esa línea con el doctor Asmat, y creo un poco con el doctor Chinchay, porque yo sí creo que esta discusión o esta diferencia respecto a los elementos de convicción y medios de prueba tienen un sentido distinto. Creo yo que pudiera ser objeto de valoración por el juez de la investigación preparatoria para efectos de determinar si existe un exceso de sobreseimiento, tendrá que versar sobre los elementos de convicción y no así sobre los medios de prueba, porque los medios de prueba son postulaciones u ofrecimientos que se van a hacer para actuarse finalmente en la etapa final de juicio. Pueden darnos una aproximación, es cierto, pero finalmente tienen ya una carga argumentativa por parte de quien los ofrece cuando éste postula la utilidad o pertinencia del mismo. Contrario censo a los elementos de convicción que sí pueden ser evaluados por lo menos desde una óptica más objetiva, porque van a ser conocidos de manera inmediata, garantizando este principio de mediación entre el juez de la investigación preparatoria y finalmente los elementos de convicción. Y van en la línea finalmente de argumentativa de lo que prevé el Acuerdo Plenario 1/2019, ¿no? Es un poco de identificar si alcanza o no alcanza ese estándar. Es cierto, todos quisiéramos que hubiera un estándar mucho más objetivo, que me permita saber cuándo es sospecha fuerte, cuándo es sospecha grave, pero no está determinado y creo yo que tampoco es posible delimitarse en razón a la diversidad de matices que pudieran haber, y más aún, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba, me parece en algún evento en el que hicimos con el doctor Chinchay, donde tendría que establecerse, y corrígeme si me equivoco en ese extremo, donde el doctor Chinchay planteaba, que tendría que establecerse una suerte de estándares según cada tipo de caso, según cada tipología de caso. Y en razón a ello es justamente la dificultad que va a impedir que hoy por hoy tengamos un estándar de suficiencia general para todos. Entonces, yo sí creo que los elementos de convicción permiten más bien al juez de la investigación preparatoria estimar si es que alcanza un estándar de suficiencia, sin lugar a dudas con alguna carga de subjetividad, pero finalmente un estándar de suficiencia. Claro, hay casos en los cuales es más evidente el estándar de suficiencia que otros. Pero finalmente los elementos de convicción, creo yo, van a tener esa finalidad. Finalmente, sobre las convenciones probatorias, coincido plenamente en esa línea con el doctor Chinchay. En realidad, yo creería que entre las versiones de las partes no debiera haber, como bien lo indica, más allá del 5 o 10%, y lo ideal sería, y a eso iba un poco mi reflexión, es que me parece en lo particular, siempre me va a parecer en lo particular que si es que hay una oposición respecto a una convención probatoria fundada en un fáctico del Ministerio Público, sí me va a parecer grave. ¿Y por qué me va a parecer grave? Porque en la línea de lo que planteó el doctor Chinchay, el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, él tendría que dar fe más bien de su propio requerimiento acusatorio. Entonces, eso más bien pone en pie en entender un poco que bajo el esquema del nuevo modelo, el Ministerio Público no solamente tiene el rol de defensor de la legalidad, sino en especial el de parte procesal,
Con lo cual, hacer parte procesal justifica que sea sometido a la audiencia de control y sea controlado bajo el tamiz que tienen cualquiera de las partes procesales, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jorge Zúñiga, por esta segunda participación. Asimismo, doctor Humberto Armat, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Víctor. Bueno, sí, continuando con unas observaciones que se vienen formulando en este foro y que están vinculadas básicamente al control sustancial que puede hacer después de la etapa intermedia. Por ejemplo, ¿no? En la corta trayectoria que yo tengo como abogado, he podido observar que es muy difícil o ganar, por ejemplo, desde la perspectiva del abogado, una excepción de improcedencia de acción en una etapa intermedia, un sobreseimiento. Hay casos, claro que sí, pero es muy difícil. Y me parece justamente que muchas veces se llega a tergiversar el alcance de lo que cada una de estas instituciones, digamos, pretende abarcar. Por ejemplo, ¿no? Una sección de improcedencia de acción lo que básicamente cuestiona es la relación que existe entre la hipótesis y la norma penal, ¿verdad? Como dice la Corte Suprema, el hecho tal y como está descrito en la hipótesis se evalúa si es que éste se subsume o no en el supuesto de hecho que regula la norma penal. Y lo que se evalúa es eso, es la relación de subsunción. La Corte Suprema incluso, y estoy de acuerdo con esto, lo dice de manera muy clara, por ejemplo, en la casación 1307 en 2019, de que cuando se evalúa la sección de improcedencia de acción no se puede modificar, no se pueden recortar, no se pueden añadir nuevos hechos. Entonces, la función de garante que debe cumplir el juez es justamente evaluar si es que los hechos tal y como están descritos en el requerimiento acusatorio, que ya ha sido saneado, satisfacen o no los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal con los cuales el fiscal ha calificado el hecho, o si satisfacen o no los elementos que exigen cualquier otro tipo penal. Si es que no satisface, obviamente se declara fundada una sección de improcedencia de acción. No obstante, también ahí hay ciertos reparos, porque finalmente se termina desnaturalizando la sección de improcedencia de acción. Nuevamente, en el corto periodo de tiempo que llevo ejerciendo la carrera, he visto que normalmente se recurre a modificaciones del fáctico con la finalidad de justificar justamente la subsunción en el tipo penal, o incluso se da lugar a la valoración de elementos de convicción. Se da lugar a la incorporación de elementos que no han justificado en su momento la formulación del requerimiento acusatorio. Y a mí me parece que se desnaturaliza la excepción de improcedencia de acción y descaemos un despropósito. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y un juez de investigación preparatoria debería tener muy claro, es que lo que se evalúa en la excepción de improcedencia de acción es la relación que existe entre los hechos tal y como están descritos en la imputación, en el requerimiento acusatorio y la norma. Si no existe esa relación de subsunción, listo, fundada una excepción de improcedencia de acción. No podemos recurrir a evaluar el contenido de manera independiente de la evidencia, de los elementos de convicción, llamémoslo así. Y finalmente, en el sobreseimiento, que digamos que es un tema más complicado, obviamente, lo que se evalúa básicamente es la relación de confirmación que existe entre los elementos de convicción y la hipótesis, ¿verdad? Ya no estamos hablando ya de la relación entre la hipótesis y la norma, sino de la relación de confirmación entre los elementos y la hipótesis. Y acá, obviamente, nuevamente volvemos al problema del estándar de prueba. Y obviamente, mientras no tengamos en claro los conceptos, no vamos a saber qué tipo de operación debe realizar el juez de investigación preparatoria para evaluar si posee o no un sobreseimiento. Por tipo de juicios respecto a la evidencia: el juicio de relevancia, el juicio de fiabilidad y el juicio de suficiencia. Y bueno, de manera literal no lo dice, pero yo lo interpreto que él dice así. Él dice que el resultado positivo, juicio de relevancia, no prejuzga el resultado del juicio de fiabilidad. Porque un elemento de convicción puede ser pertinente, porque la información puede tener relación directa o indirecta con la hipótesis. No obstante, puede no ser fiable. Por lo tanto, el resultado positivo del juicio de relevancia no prejuzga el resultado del juicio de fiabilidad. Puede ser relevante,
más no fiable. Pero Bartúa Salaverría sostiene también de que el resultado positivo del juicio de fiabilidad prejuzga el resultado del juicio de suficiencia. Porque el elemento de convicción puede ser fiable, pero no es lo suficiente para justificar que el caso pase a juicio. Probablemente el elemento de convicción sea fiable, lo suficientemente fiable para justificar la formalización, pero no lo suficientemente fiable para justificar la acusación. Y esto tiene que ver con los grados justamente de conocimiento, con los grados de credibilidad. Bien, entonces, si es que primero, si es que no tenemos en claro que se trata de tres operaciones diferentes, obviamente que creo yo que no vamos a perder. Y en cada operación rigen o están presentes criterios de valoración diferentes. Esto era Tarufo, por ejemplo, Tarufo concluye de que el juicio de relevancia es un juicio de valoración. El juicio de fiabilidad es un juicio de valoración. El juicio de suficiencia es un juicio de valoración probatoria, claro que sí. Y cada uno de estos juicios se encuentra presidido por criterios diferentes. Entonces, mientras no tengamos en claro esto, obviamente que nos vamos a perder. Y la pregunta aquí es justamente, ¿cuál es la operación que realiza el juez de investigación preparatoria? Antes era común ver de que el juez de investigación preparatoria lo que hacía era enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en fila los elementos de convicción para decir son suficientes, como si se tratara de alcanzar un umbral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasamos el umbral, listo. Y obviaba la naturaleza inferencial del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio judicial es inferencial. Y por lo tanto también el juez de investigación preparatoria, cuando evalúa si que los elementos son suficientes o no, debería tener en cuenta la naturaleza inferencial de evidencia. No obstante, era común ver que el juez simplemente enumeraba, incluso hay una casación. Incluso hay una casación justamente que declara nulo las resoluciones precedentes, justamente porque únicamente lo que hace es limitarse a enumerar los elementos de convicción y al final, como glosa, decir son suficientes, ignorando la naturaleza inferencial del razonamiento judicial. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta qué tipo de operaciones es. Bueno, que tengamos claro esto, obviamente que esto es mucho más complicado, da para el rato, pero hay que tener en cuenta que estos tres tipos de operaciones son diferentes y que cada uno se encuentra precedido por criterios diferentes. Bueno, si estoy dentro del tiempo, quisiera referirse de manera puntual también sobre un tema muy importante, porque creo que es el tema que menos se toca en sí en la conferencia sobre la etapa intermedia, ¿no? Que tiene que ver justamente con la tutela efectiva que le asiste al agraviado, que es uno de los primeros temas que tocó el doctor Chinchay, ¿no? Por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal no regula cuál sería el procedimiento para que el actor civil reclame la reparación civil frente a un supuesto de sobreseimiento. ¿No? ¿Tiempo? Bueno, listo. Este vacío ha sido llenado a través del Acuerdo Plenario 429. Bastante, mi humilde opinión es de que tampoco se ha llegado a llenar del todo este vacío. La Corte Suprema establece que frente a un requerimiento de sobreseimiento, cualquiera de las cuatro causales reguladas en el 34, si es que no hay actor civil, el fiscal deberá pronunciarse, así dice, pronunciarse. No determina el sentido de si procede o no la reparación civil. Deberá pronunciarse si es que corresponde o no formular una pretensión civil. No obstante, si hay actor civil, el actor civil es quien deberá pronunciarse sobre la reparación civil, sobre si formula una pretensión civil o no. La pregunta es si es que hay actor civil y va a formular su pretensión civil frente al requerimiento de sobreseimiento, la pregunta es ¿desde cuándo? ¿Cuándo debería formularlo? El código no lo dice, el problema tampoco. ¿Cuándo? ¿Y cómo se debe proceder para garantizar el derecho a la defensa del imputado? Porque el imputado se pronuncia sobre el sobreseimiento de la pretensión penal, pero ¿desde cuándo tiene plazo para pronunciarse sobre la pretensión civil? Es algo que también hay que tener en cuenta. El código regula, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir el requerimiento acusatorio respecto de la reparación civil cuando el fiscal conserva la legitimidad, ¿no? No obstante, por ejemplo, y la Corte Suprema tampoco lo dice, qué requisitos debe cumplir el escrito en donde se formula la pretensión civil
cuando hay un sobreseimiento. Tampoco se especifica, ¿no? Y eso justamente para efectos de garantizar el derecho de defensa del imputado. Bien, ese escrito debe consignar también la existencia o la preexistencia o la variación de medidas coercitivas, como normalmente procede cuando el Ministerio Público conserva la legitimidad para ejercer o formular la pretensión civil. No se dice nada. Bien, entonces vemos de que finalmente hay muchas cosas más que hablar sobre este punto, pero vemos de que no hay un procedimiento exacto o descrito de manera rigurosa para ver cómo es que el fiscal o el actor civil van a proceder a formular su pretensión civil frente a un sobreseimiento. Y eso es importante porque de esa forma se garantiza justamente el derecho a la defensa, ¿no? Incluso, y con esto termino, ¿no? En caso, por ejemplo, de que el Ministerio Público formule acusación y existe un agraviado constituido en actor civil, ¿desde cuándo se formula la pretensión civil? ¿No? A mí me pasó, por ejemplo, y con esto sí termino, a mí me pasó, por ejemplo, en un caso de que el actor civil no formuló una pretensión civil una vez de que se le corrió traslado de requerimiento acusatorio. O bueno, o eso pensó la jueza. Entonces yo sostuve de que eso no era factible, de que el agraviado o el actor debió haber formulado su pretensión civil para efectos de un conocimiento por la defensa. Y lo que dijo la jueza fue de que ya había formulado su pretensión civil hace 8 meses cuando se constituyó como actor civil. Imagínense ustedes. Y como ya se constituyó como actor civil, entonces yo debía haber asumido de que esa era su pretensión, que la mantenía, y yo debía haberlo absuelto en etapa intermedia. Entonces vemos, por ejemplo, de que hay vacíos, de que de alguna u otra forma nos llevan a asumir criterios diferentes. Otros jueces, por ejemplo, dicen, bueno, tú vas a formular tu pretensión civil cuando absuelves el requerimiento acusatorio y le correré traslado de esa absolución al imputado, le concederé un plazo judicial de 10 días para que él pueda absolver tu pretensión civil y pueda proceder según el artículo 350.1.g. Entonces vemos que hay procederes distintos en la judicatura, justamente porque esta parte es muy operativa, que está vinculada a la garantía de la tutela judicial efectiva y del agraviado, finalmente nos lleva a interpretación y aplicaciones diferentes de la ley procesal. Bueno, con eso termino, con esas pinceladas termino, para efectos de dar lugar a la intervención del doctor Chinchay. Muchas gracias. Bien, sin duda el debate, la conversación está muy interesante. Se han tocado, bueno, de la experiencia de cada uno de nosotros, tópicos que sin duda cada uno de ellos merecería un conversatorio. Quería empezar con nuestra oralidad de juguete, ¿no? Yo hace algunos años abandoné, felizmente, el Facebook, pero cuando tenía Facebook yo posteaba mucho esta afirmación, ¿cierto? Si este código es oral, yo soy el bajista de los Rolling Stones. Y bueno, me basaba en experiencias pues, que indicaban que en efecto la oralidad no es la columna vertebral de este código. Sin más decir que cuando yo veía casaciones, estando en la primera Fiscalía Suprema Penal y después también cuando estuve en la segunda Fiscalía Suprema Permanente, a veces las casaciones que interponían los fiscales superiores en provincias no nos alcanzaban material suficiente, se aludían en el material casatorio a otras piezas que no estaban en el cuadro que nos alcanzaba. Entonces yo le pedí a mi asistente que fuera por favor a Palacio, a que le prestaran el expediente y sacar fotocopias de tales o cuales piezas que yo necesitaba para argumentar. Y casi siempre le respondía que no podían darle el expediente para fotocopiar porque ya estaban redactando la sentencia casatoria. Entonces, que me vengan pues a mí los chicos de la Suprema a hablarme de oralidad, de que conoce tu caso y conoce tu caso, por favor, o sea, no estemos trabajando, no estemos litigando sobre lo que nos gustaría que fuese este código. El código es súper escritural. Y de hecho, lo que ha tocado el doctor Asmat es fundamental.
Según me han contado, yo no he tenido el honor de litigar ante el doctor Richard Concepción Carguancho, pero según me han contado colegas míos que sí litigan ante él, justo lo que ha hecho el doctor Asmat es lo que se hace ahí. O sea, que se empieza con las observaciones de las partes. En realidad es absolutamente farsesco, o sea, es una absoluta farsa teatral, porque no merece otro calificativo. Eso de, señor fiscal, comuníquele usted a las defensas cuáles son los cargos. O sea, las partes han recibido esa acusación por escrito, la han concordado, humillado, anotado, resaltado, han agarrado su lapicero rojo, ¿no es cierto? Han hecho palabras burlonas al costado de las frases, de algunas frases o expresiones de la acusación. Han puesto, ¿no es cierto? Ojo, ¿no es cierto? Con rojo, ¿no es cierto? Y con rayitos saliendo. Han hecho un profuso análisis de las pruebas y tienen detallado hasta por palabras y frases y comas que, por ejemplo, tal prueba del Ministerio Público no es pertinente, no es conducente o qué sé yo. Han radiografiado las supuestas o reales contradicciones, vacíos de la acusación y ya las han formulado, ¿no es cierto?, en oposiciones formales o en observaciones formales. Y entonces, en ese contexto, donde todas partes ya saben perfectamente qué estamos hablando, decir eso, no solamente para la etapa interna, sino para el juicio oral. O sea, también el juicio oral empieza con esa farsa teatral. O sea, comuníqueles, ¿no? Como si no estuviéramos, si estuviéramos ante personas que realmente es la primera vez en sus vidas que van a enterarse de qué se los está acusando. Eso es realmente unas ganas de perder el tiempo por una farsa, o sea, por un ceremonial litúrgico inútil, estéril, absurdo, y sin duda, como siempre lo señalo, con eh, ese sabroso toque nacional, ¿no? Como diría nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, eso que solo los peruanos tenemos, y tal vez yo el primero, ¿cierto? Guachafo. Eso es absolutamente guachafo. Como siempre digo, en otros países podrán ser cursis, podrán ser snobs, podrán ser ridículos, podrán ser poseros, pero solo el peruano es guachafo. Y esas dos estaciones de oralidad, ¿no es cierto?, son absolutamente guachafas, ¿no es cierto? No merecen otro calificativo. Me acuerdo una película en que Forest Whitaker fue, hacía el papel de un afrodescendiente acusado de robo, y me acuerdo la audiencia de prisión preventiva. Hay una suerte de jaula que separa a los detenidos en la comisaría del juez, y entonces, claro, el relator dice, no, causa 922 del 2008, ¿no es cierto?, el Estado contra fulano de tal por robo. Entra el fiscal y el fiscal empieza diciendo, señor, acabamos de visitarlo en su casa y no hay nadie. Está de frente, o sea, nada de teatro, ¿no? Que señor, fulano, soy fulano de tal, mi domicilio procesal, nada, de frente, o sea, basta de hipocresías. O sea, tú sabes de qué estamos hablando, yo sé de qué estamos hablando, tú sabes que yo lo sé, yo sé que tú lo sabes. Entonces, no hagamos teatro, vamos de frente, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto nos falta para llegar a una cosa tan relevante e importante sobre ese tema, ¿no? Entonces, yo quisiera decir también que el tema de la relevancia de las convenciones probatorias, ya pasando a otro tema, está creo sobre todo cuando se trata de un sobreseimiento nativo, o sea, del 344, inciso 2, letra D. Ahí sí, me parece, porque la letra D es un juicio de sobreseimiento nativo, o sea, cuando el fiscal pide sobreseimiento, no que el fiscal pide acusación y por instancia de parte o por una acción de oficio, el juez decide el sobreseimiento. Me parece, al menos por mi experiencia, cuando eso sucede, que se anida un pedido de sobreseimiento estando el fiscal acusando, normalmente están las letras A, B y C, donde casi esto se identifica con una excepción de naturaleza de acción. Y un poco siguiendo esta casación de Tacna, hay que adscribirse a la versión del fiscal. O sea, lo único que interesa es si lo que relata el fiscal es o no posiblemente típico.
Ya luego vamos a ver en las pruebas si es que se logra sustentar ello, ¿no? Por eso ya, como dije, inciso H, pues las pruebas que se van a entrar en juicio. No tanto de cuéntame, cuéntame, fiscal, ¿no es cierto? ¿Qué te llevó a ti a pensar que es la letra C, ¿no? Que me parece plenamente inútil. Muy excepcionalmente se podría dar la letra D en ese caso, ¿no? En el supuesto de que el fiscal esté acusando y a pesar de eso el caso termine siendo objeto de un sobreseimiento. Recomiendo un excelente trabajo de Roberto Carlos Reinaldi, fiscal adjunto superior de Arequipa, en Legis. Él hace la diferencia, incluso con el caso de hurto entre parientes, cómo sería un hurto entre parientes vía excepción de naturaleza de acción y cómo sería un hurto entre parientes bajo un pedido de sobreseimiento. ¿Qué diferencia, qué elemento en la imputación faltaría en uno y estaría presente en el otro caso que haría la diferencia, ¿no? Porque podría surgir esa pregunta de que serían finalmente lo mismo, ¿no? Y parece que no es un tema así. Y por último, quería tener ese tema de la confianza en la propia versión, ¿no es cierto? Confianza en la propia versión, o sea, seguridad en los extremos de lo que estoy sosteniendo. Si esto es el mejor ejemplo, pero claro, es una película, no es un caso de la vida real, el mejor ejemplo es sin duda eh, esta película de Anthony Hopkins con Ryan Gosling, Crimen Perfecto, ¿no? Fracture en el original en inglés. Los que han visto esa película, que se enseña mucho para entrenar en litigación, verán pues que Hopkins, ingeniero aeronáutico, ¿no es cierto?, despedaza al mejor fiscal que tenía la Fiscalía de Distrito, porque tenía todo perfectamente calculado. Entonces, mientras todos los órganos de prueba van desfilando, el hombre está dibujando tonterías en un bloc, ¿no es cierto? ¿Y por qué hace eso? Porque él sabe que el centro de su defensa está en un punto, o sea, que él solo tiene que poner C4 dinamita en ese punto y todo el caso se viene abajo. Eso definitivamente favorece el tema de las convenciones probatorias. Si se trabajase sobre ese supuesto, incluso el juez podría depurar su material y decir en realidad aquí lo único sobre lo que vale la pena discutir, analizar, conversar y ver con detalle y escuchar ambas partes, etcétera, es sobre este punto, ¿no? Que lo demás, digamos, un poco ya se da por probado. Sobre eso es lo que nos falta bastante, como dije, entrenamiento. Hago la comparación de la segunda versión de Cosmos, esta serie sobre nuestro universo, en la segunda versión, no la de Carl Sagan, sino la de Tyson, en que se trabaja con el tema del péndulo, ¿no? En un aula universitaria, Tyson lo que agarra es una bola que definitivamente le destrozaría la nariz si es que impacta contra su cara, y estando a 1 milímetro de su nariz, suelta la bola, confiado perfectamente en que cuando, por la ley del péndulo, la bola regrese, no va a ir más allá, o sea, no va a ir ni 1 milímetro más allá del punto de inicio, porque esa es la ley del péndulo. Entonces, él puede con absoluta certeza, ¿no es cierto?, dejar su cara ahí, porque sabe con certeza que eso no va a exceder, digamos, si no le va a impactar la cara. Parece que muchos de nuestros abogados litigantes, incluyendo los fiscales, no tienen esa fe, ¿no? Como el bolero de los Panchos, tienen poquita fe. Entonces, se dedican a pensar que tienen que negar todo lo que diga el oponente, ¿no? Y esto lo he visto particularmente en algunos señores abogados, ¿no? Ya casi al extremo, pues, de que si es el Día de los Enamorados, 14 de febrero, es un calor de 42 grados en el lugar de juicio, el fiscal llega, ¿no es cierto?, todo acalorado y dice, ¿no? Y se levanta el abogado, ¿no es cierto?, furibundo. ¡Mentira, señor fiscal, está haciendo frío! ¿Por qué? Porque ha entrado a la audiencia un poco como Terminator, la original de 1984, ¿no? La única película de la serie Terminator en que Schwarzenegger era el malo, y todo lo demás es el bueno, ¿no es cierto? Entonces, en ese primer Terminator,
Schwarzenegger llega al siglo XX con una sola cosa en la mente, ¿no? Matar a Sarah Connors, matar a Sarah Connors, matar a Sarah Connors, matar a Sarah Connors, y nada lo saca de eso. Parece que hay algunos abogados que entran a la sala de audiencias diciendo, tengo que oponerme a todo lo que diga el fiscal, todo lo que diga el fiscal, todo lo que diga el fiscal, todo lo que diga el fiscal. De tal manera que si hasta el fiscal dice que está haciendo calor, yo tengo que decir que está haciendo frío, ¿no es cierto? Porque todo lo que diga el fiscal tengo que ponerme. Esa inseguridad, que a veces también se ve en los fiscales, pero creo que más en los abogados de la defensa, esa inseguridad mata, ¿no? Y habría que trabajar mucho para que nuestras etapas intermedias sean más dinámicas, más prácticas, más concisas sobre esta seguridad en las propias versiones de los casos. Muchas gracias. Bueno, ahí viene un tema de estándares, ¿no? En todo caso, cuando estamos frente a un caso de duda, la cuestión es clara. La duda favorece siempre al imputado. En este caso, la duda justificaría el sobreseimiento. Ahora, finalmente, se supone que si llegamos a una etapa intermedia ya no hay dudas, sino que más bien hay convicción por parte del Ministerio Público. Esto es que hay convicción de un sobreseimiento o hay convicción respecto a una acusación. La lógica o el sentido de los elementos de convicción, a mi entender, son más bien justamente justificar que esta convicción que denuncia el Ministerio Público, esta convicción con la que llega el Ministerio Público, es justamente respecto a la acusación, si es que está postulando una acusación, o respecto al sobreseimiento. Y el control que le corresponde al juez de la investigación preparatoria es ver si en efecto alcanza el estándar de suficiencia para poder hablar ya sea del sobreseimiento de la acusación, ¿no? Yo creo que va mucho en esa línea, ¿no? La particularidad de la etapa intermedia es que la decisión del juez es una suerte de control, no es una lógica solamente a tomar una decisión estrictamente valorativa, ¿no? Sino que es controlar los actos procesales de las partes. En este caso, en principio, el requerimiento postulado por el Ministerio Público, pero a la luz de las observaciones que plantean las partes procesales e incluso oficiosamente. Sí, bueno, realmente contestar esa pregunta es complicadísimo. Como dijo el doctor Zúñiga, tiene que ver con el tema de los estándares de prueba. Pero no sé, ¿no? A ver, se me ocurre algo. Digamos que, bueno, aunque esto es supuesto, debe ser un supuesto teórico, ¿no? Supongamos que tengamos 5 indicios o 5 circunstancias que nos permiten inferir de que efectivamente los hechos ocurrieron conforme se afirman en la acusación. 5 indicios que explican la acusación, o una acusación que explica los 5 indicios. Pero vemos que también, por otra parte, estas 5 circunstancias son compatibles con una hipótesis de explicación alternativa que es compatible con la inocencia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese supuesto no tendría sentido ir a juicio. Porque si vamos a juicio y el juez de juzgamiento, una vez actuada la evidencia, determina de que los 5 indicios son fiables, son lo suficientemente fiables, el juez, ¿qué va a hacer? Va a poder inferir tanto la hipótesis acusatoria como la hipótesis de inocencia. Y el resultado en el juicio, frente a la posibilidad de poder inferir a partir de los 5 datos, tanto la culpabilidad como la inocencia, es un escenario de duda que obviamente va a conducir a la absolución. Entonces, si es que ese razonamiento podemos plantearlo ya en la etapa intermedia, el juez del etapa intermedia diría, ¿de qué sirve que vayamos a juicio, que se establezca la fiabilidad suficiente de estos 5 indicios si finalmente la inferencia va a conducir a 2 hipótesis, la de la acusación y de la inocencia? Estamos en un escenario de duda, el juez de juzgamiento va a absolver. Entonces, yo creo que en ese supuesto, que es un supuesto en sí teórico, estoy tratando de ver si es que se me ocurre un caso real, es un supuesto teórico en donde, por ejemplo, la duda es evidente ya desde la etapa intermedia y ese caso no debería pasar a juicio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un supuesto en donde estamos frente a una hipótesis inculpatoria y una hipótesis de inocencia y ambas se sostienen sobre elementos independientes? Por ejemplo, la hipótesis inculpatoria se sostiene en el dicho de A y la exculpatoria en el dicho de B. Uno de los dos, por ejemplo, debe estar mintiendo. No sé, pero hacerlo un poco más claro. Por ejemplo, A dice de que vio a Carlos en el lugar de los hechos disparar contra C.
Y por otro lado, la tesis de descargo, hay otro testigo que dice que no, que ese día de los hechos vio a Carlos en otro lugar, no en Lima, por ejemplo, no sucedieron los hechos, sino en Chiclayo. Uno de los dos está mintiendo, porque obviamente nadie goza del don de la ubicuidad, ¿no? O el primer testigo está diciendo, el testigo A está diciendo la verdad de que Carlos estuvo en el lugar de los hechos y que lo vio disparar efectivamente contra una persona, o el testigo B está diciendo la verdad y Carlos está en Chiclayo, por ejemplo. Entonces, uno de los dos está diciendo la verdad o uno de los dos está mintiendo. Por ejemplo, frente a ese supuesto de duda, yo creo que sí hay que ir a un juicio, porque hay que determinar quién está mintiendo, ¿verdad? Y esa duda se tiene que dilucidar. Entonces, obviamente que son supuestos diferentes. Los supuestos probatorios son miles. Entonces, la pregunta en sí se podría contestar de miles de forma, teniendo en cuenta el tipo de evidencia incluso que concurre. Yo creo que para empezar hay que definir qué es duda, ¿no? La duda evidentemente hay que desvincularla del aspecto subjetivo, ¿no? Y fijarnos en todo caso, como dice Jordi Ferrer, en el tema de que la duda debería recaer sobre si existe duda o no sobre el cumplimiento del estándar de... Y bueno, ahí caemos en otro problema, ¿no? Entonces, yo creo que en sí el primer problema que hay que superar son problemas conceptuales que nos permitan orientarnos bien, evaluar en cada caso, en qué casos de duda hay que sobreseer y en qué casos de dudas sí hay que pasar a juicio. Eso sería todo por mi parte en respecto a esta pregunta. Bueno, yo quería primero dar alguna respuesta sobre la primera pregunta, ¿cuándo se puede pedir el sobreseimiento? Bueno, tenemos, como dije, 4 causales. Ya en mi última intervención o mi más reciente intervención, yo estimé, al menos por mi experiencia, que es poco probable que se dé el inciso D. Sería el B se supone, el inciso B, 344, inciso 2, letra B, se supone que ya habría motivado alguna articulación, por ejemplo, una excepción muchísimo antes, ¿no? No se supone que, bueno, un buen defensor haya dejado pues llegar hasta este momento para eso. La letra C nos llevaría más bien a una excepción de prescripción y la letra, aunque claro, la prescripción no es la única causal de extinción de la acción penal, pero es la más frecuente, y lo cual nos quedaría solamente con el tema A, ¿no? El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Y esto quería unirlo con la pregunta de Carlos Machuca. Hay una cosa que se llama principio pro actione. O sea, hay que favorecer que el proceso siga adelante. El derecho del inculpado es no ser condenado si es que no hay suficiente y válida actividad probatoria. Pero nadie tiene derecho a no ser denunciado, a no ser investigado y bajo ciertas condiciones tampoco nadie tiene el derecho a no ser juzgado. Lo que podría pasar son cosas adláteres, cosas, digamos, accesorias. Claro, lo que pasa es que si vamos a juicio, esto puede suponer que yo pase, pues no sé, 10 meses más preso, ¿no? Ah, bueno, ese es otro tema. Entonces, el problema no está en que me juzguen, el problema está en que podría eventualmente durar mi prisión preventiva más tiempo. Ese es otro tema que, en mi opinión, debe discutirse en una cuerda separada. O sea, me está afectando el hecho de que me pasen a juicio. Entonces, vamos a ver si los 3 elementos del principio de proporcionalidad justifican que esa afectación a mis derechos a nivel real o a nivel patrimonial se justifican para que subsistan, o si por lo contrario, esas medidas adláteres deben ser levantadas, pero yo no puedo decir es que tengo derecho a no ser juzgado, ¿no? Porque eso no existe. Entonces, si hubiese alguna oportunidad de que la imputación pudiera ser demostrada, considero que debería darse pase a al juicio y que ahí se aclare el tema. Creo que no siempre, y ese es también un problema que estuvimos hablando en la primera ronda, justo la ausencia de criterios objetivos no nos permite saber y decir, por ejemplo, yo juez de la investigación preparatoria, si yo estuviera ante
digamos, una disyuntiva probatoria, yo creo que ahí igual vamos a llegar pues a dos posibilidades como de las dos posibilidades hay que favorecer a la que más sea, digamos, amigable con el procesado, entonces no tiene sentido. Eso tiene, me parece, varios problemas. El primero es que lo que conversamos en la primera ronda, no hay un estándar objetivo, eso no existe. Entonces, duda será para ti. Ahora, duda no significa que solamente una actuación pueda decantarse en dos posibilidades, ¿no? O un solo medio probatorio pueda decantarse en dos posibilidades. O que el resultado de una actividad probatoria deje abiertas dos posibilidades. Se trata de ponderar esas dos posibilidades. Justo para eso existen los criterios del 158, ¿no es cierto? Máxima de experiencia, reglas de la lógica y leyes científicas. Con eso es que yo decido entre las dos cuál es, digamos, la más factible. No es porque aparezcan dos, quiere decir que las dos tengan necesariamente igual valor. Entonces, eso, primero, eso es lo que tiene que ser hecho, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, una mala experiencia en un juicio en que sí, o sea, supuestamente se creó, los jueces de ese juicio crearon una disyuntiva entre una prueba absolutamente deleznable, despreciable, insignificante, absurda, ridícula, frente a una prueba realmente consistente, ¿no? Entonces, no se trata de que haya una prueba o un resultado de una misma prueba que abriría la posibilidad A y otra que abra la posibilidad B. Se trata de hacer una ponderación, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendría que dilucidarse y yo, juez de la investigación preparatoria, tendría que decir, en la medida en que no es claro, para mí puede ser claro, pues de repente para los jueces de juicio no, cuál de las dos posibilidades hay que preferir, entonces vamos a juicio y que sean ellos, que son los jueces competentes, yo no lo soy, yo no tengo que hacer el juicio, ¿no es cierto? El que tenga que hacer esta, no sé si es sí, era mi celular. Bueno, el Instituto Geofísico Nacional. Bien, entonces creo que por ese lado habría que hacer ese análisis, ¿no? Si tuviéramos estándares claros, entonces ahí sí, ¿no? O sea, yo puedo decir, no solo yo, cualquier juez al cual le llegue esto, el juez va a estar en una duda que tiene que favorecer al rey. Pero eso estamos años luz todavía de ese momento, ¿no? Esta suerte de arbitrariedad que señala el doctor Asmat es así, pues es así. Bueno, a mí me da la gana decir que es A, el resultado A, ¿no? De un solo acto probatorio, que abre la posibilidad de A, la posibilidad de B. Para mí la más razonable, la más aceptable, la más cercana a la realidad es A. Bueno, eso será para ti, pues para mí es B. ¿Y por qué? Porque me da la gana, pues, o sea, finalmente, si no hay criterios objetivos, porque a mí me da la gana que preferir B, y a ti te da la gana preferir A, pues bueno, mala suerte, pues tú eras primera instancia y yo segunda, así que gana B porque a mí me da la gana, ¿ya? Porque quiero y porque puedo. ¿Algún problema? ¿No es cierto? Y claro, mientras no existan criterios objetivos, vamos a estar en eso. Y brevemente para Álvaro Llanos, recomiendo de todas maneras leer a Roberto Carlos Reinaldi, pero el tema es hurto entre parientes 208. ¿Qué sería una excepción? Que se diga que el señor A sustrajo un bien del patrimonio de B, siendo que el señor B y el señor A son, por ejemplo, hermanos que viven bajo el mismo techo. Entonces, lo que decía el doctor Asmat, hay que seguir la imputación. La imputación misma dice, yo no me estoy saliendo de la imputación, la misma imputación dice que son hermanos y que viven juntos. Ya está, pues, 208, cantado, ¿no es cierto? Esa sería excepción. En cambio, sería pedido sobreseimiento ya aludir a los actuados y decir, el fiscal ha dicho que A le sustrajo un patrimonio de propiedad de B, pero si nos fijamos en el elemento de comisión tal o en la prueba ofrecida tal, vemos que A y B son hermanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se operaría el 208, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí hay que añadir un elemento que no hay que añadirlo en la acusación, porque en una excepción de procedencia de acción sigue al pie de la letra, toma exactamente la acusación fiscal y dice, aun si fuera verdad lo que está diciendo el fiscal, esta acusación, por sus propios términos, no porque yo haya añadido, pero ni una coma más, tal como lo dice exactamente la acusación,
no es un hecho típico, ¿no? Esa sería la diferencia, pero una vez más recomiendo leer al profesor Roberto Carlos Reinaldi. Hay una pregunta más, Víctor Hugo, no sé, de Alejandro Huertas, no sé a quién quieres pasarle la pregunta o, bueno, solamente dejo constancia en el... Creo que sí. Vamos a ver aquí la pregunta. Dice, porque si en el nuevo modelo acusatorio se encuentra claramente definidos los roles de los sujetos procesales, el fiscal percibe el delito, formula requerimientos, el juez decide las causas, se comporta de manera neutral y la defensa del imputado resiste la imputación penal, agraviado busca la consecución de la reparación del daño. Entonces, ¿por qué en el caso de un sobreseimiento planteado por el fiscal, en el supuesto que el juez no coincide con el mismo, por qué tiene facultades de disponer actos de investigación suplementaria? ¿Acaso no era neutral el rol del juez? Se convierte en investigador. Claro, lo que sucede es que, si bien es cierto, el juez tiene un ámbito de imparcialidad, el juez es un garante también del derecho a la tutela judicial efectiva, pero no solamente del imputado, sino también de la víctima. Recordemos que el proceso lo que va a buscar solucionar no solamente es si una persona es responsable o no penalmente, sino que además también se va a orientar a que se pueda restablecer los derechos de la víctima. Y esa es un poco la razón de ser por las cuales yo sí creo que el juez de la investigación preparatoria podría hacer esa valoración arbitraria incluso respecto a los elementos de convicción y tomar una decisión en los casos de duda. Y llegar al criterio, contrario sensu al proactione, que creo yo no resultaría aplicable a la luz de que va a primar el principio pro homine, porque finalmente el sobreseguimiento que podría dictar el juez de la investigación preparatoria no excluiría la potencial reparación del daño. Siendo así, finalmente se busca solucionar la controversia. No olvidemos que más allá de la discusión procesal, el sentido del proceso es resolver el conflicto interpartes que existe. La lógica de este modelo es justamente eso, resolver conflictos. Entonces, por un lado, garantizo que una persona no sea sometida de manera innecesaria a un proceso largo, extenso de juicio, y por otro lado, garantizo una pretensión civil que estimo finalmente pudiera resarcir con esto a la víctima. Ahora, esa finalmente es la misma razón que justifica que si el juez de la investigación preparatoria advierte que no se encuentran los supuestos de un sobreseimiento, habilita que esto pueda ser elevado al superior y finalmente se pudiera desestimar y en el peor de los casos incluso alcanzar una investigación suplementaria. Pero claro, lo que aquí debe tomarse en cuenta es que al poder valorar esta investigación suplementaria, además, los requisitos de procedibilidad, debe establecerse cuáles son los actos de investigación que se requieren en esta investigación suplementaria para que finalmente pueda ser esto evaluado por el juez de la investigación preparatoria. No basta que simplemente se dicte más plazo, sino que más bien tiene que establecerse cuáles son estos parámetros, cuáles son estos actos de investigación que requeriría el Ministerio Público para estos efectos. Entonces, yo creo que en esa línea podríamos dar respuesta a la pregunta planteada. Sí, a ver. Bueno, para empezar, en todo caso, creo yo que se debería tener en cuenta, respondiendo a Alejandro, se debería tener en cuenta en sí el contenido total del inciso 5 del artículo 346. El inciso 5 del 346 nos remite al inciso 2, el numeral 2, el cual sostiene que los sujetos procesales podrán formular oposición, pero además, dice, podrá solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere precedentes. Entonces, el juez, entiendo yo, el juez de investigación preparatoria podrá disponer una investigación suplementaria, según se regula en el inciso 5 del 345, siempre y cuando quien se opuso al sobreseimiento en su escrito haya solicitado la realización de actos de investigación adicionales, cumpliendo los requisitos de su objeto y su procedencia. Si es que quien se opone al sobreseimiento no formula una solicitud, entonces creo yo que el juez de investigación preparatoria no puede dictar una investigación suplementaria. Esa interpretación que tendría, si es así, en todo caso, digamos que no habría, esa ruptura, ¿no?, de lo que ha denominado Alejandro como neutralidad, ¿no?, porque opera justamente en base a la solicitud de un sujeto procesal, ¿verdad? Incluso dice, si lo considera admisible y fundado, o sea, si considera admisible y fundada la solicitud del sujeto procesal que se opuso al sobreseimiento. Bien, y con esto sí termino, no va a ser largo, pero
me llamó la atención, ¿no? Algo que también mientras daba su respuesta el doctor Zúñiga, ¿no? Porque normalmente quien se opone al sobreseimiento es, digamos, el agraviado constituido en el actor civil. Pero miren ustedes, el grado de conocimiento, según la Corte Suprema, y también comparto esta postura, el grado de conocimiento para formular la pretensión penal es diferente al grado de conocimiento que se exige para formular la pretensión civil. Y si es que el Ministerio Público decide sobreseer, por ejemplo, el proceso, porque se estima que los elementos de comisión no satisfacen el grado de conocimiento adecuado para acusar, no obstante, los elementos disponibles sí podrían satisfacer el grado de conocimiento que se exige. Entonces, miren ustedes, hay que tratar de ver si es que el actor civil, quien es la persona que comúnmente se opone al sobreseimiento, tiene el derecho a ofrecer actos de investigación que justifiquen el ejercicio de la pretensión penal. O si es que tiene la facultad simplemente para solicitar actos de investigación en una etapa suplementaria que justifiquen la formulación de la pretensión civil. Creo que hay que tener bien claro eso. Me parece que no está muy claro en el código y obviamente digamos que son ideas que estoy soltando como consecuencia de las respuestas que se dan aquí, que hay mucho que analizar. Entonces hay que tomar en cuenta la posición y las facultades que cada uno de los actores tiene dentro del proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si los actos de investigación, los elementos de comisión disponibles sí son suficientes para que, no obstante el sobreseimiento, el actor civil formule su pretensión civil? Digamos, si es que necesita toda investigación para que el fiscal formule una pretensión penal, no estaríamos diciendo que tiene derecho a punir, el cual no le asiste, como dijo el doctor Chinchilla, y estoy totalmente de acuerdo. Obviamente que no. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar aquí, ¿eh? O sea, aparentemente está claro, pero me parece que no. Si finalmente analizamos todas las instituciones que concurren aquí, hay mucho que desarrollar aún. Por ahora podría decir eso, creo que hay mucho que pensar todavía sobre este punto. Gracias. Bien, yo quería señalar que acaso Alejandro sea ah, una persona, digamos, centrada en su análisis para hacer esta pregunta en un ideal, ¿no? Lo cual habla muy bien de él, es una persona idealista. Pero la cosa es mucho más horrenda de lo que uno podría parecer, de lo que podría parecer esto eh, a primera vista. El tema de que no puede haber una actuación del juez ante una decisión fiscal de no acusar fue primero definida en el célebre caso Humbert de 2006, el expediente 2005-2006, o sea, número 2005 del año 2006, y ahí se dijo pues que sí, es legítimo que el señor fiscal, el señor juez acudiera al fiscal superior, como lo establece el 346, y se dijo que si es que el fiscal superior, o sea, ya dos fiscales, ¿no? Primera y segunda instancia, decían, se acabó el partido, game over, ya el juez no podía hacer absolutamente nada. Sale la queja 1678-2006 Lima, cuyo ponente no podría ser otro que el doctor San Martín, y lo que dice el doctor San Martín es que el caso Humbert y esa doctrina, ¿no? De que si dos fiscales ya han dicho que no va la acusación, no se puede hacer nada, debe tener un matiz. ¿Y cuál es ese matiz? Que la decisión fiscal de dos instancias fiscales, ¿no? Provincial y superior, sea manifiestamente absurda o agravie los derechos de la víctima del delito. Esto definitivamente es un insulto para el Ministerio Público y para las víctimas, ¿no es cierto? ¿Por qué es un insulto para el Ministerio Público? Bueno, si dos instancias del Ministerio Público son capaces de producir un requerimiento fiscal de sobreseimiento manifiestamente pues absurdo, jalado de los pelos, arbitrario, sin ningún sustento,
ilógico, contradictorio, etcétera, etcétera, bueno, entonces los señores fiscales, ¿no? Los integrantes del Ministerio Público deben estar pues rayando del retraso mental para abajo, ¿no es cierto? Sino cómo se podría pensar siquiera que de dos instancias, ¿eh? Dos instancias del Ministerio Público puede surgir pues algo, lo que dice la queja. Es decir, absolutamente absurdo, jalado de los pelos, arbitrario, caprichoso, sin sustento. Los fiscales son unos asnos, así, asnos insignes, ¿no? Son unas bestias telescópicas, ¿no? Porque hasta de lejos se nota que son unas bestias, ¿no es cierto? Son hasta bestias fosforescentes, porque hasta la oscuridad se nota lo bestias que son. Ya, gracias, gracias, Corte Suprema. Y en cuanto a las víctimas del delito, también, o sea, la víctima del delito es también un ser subnormal que no tiene desarrolladas sus capacidades y por lo tanto el juez tiene que pensar por él. O sea, qué distinto el esquema del 346 de nuestro código, en que la víctima, o perdón, el 345, que la víctima reclama, me opongo, señor, ¿no es cierto? No, la queja 1678 parte del supuesto de que la víctima está ahí convidado de piedra. O sea, están haciendo delante de la víctima una serie de actos contrarios al derecho, contrarios a la verdad, contrarios a la justicia, y la víctima está ahí simplemente mirando. O sea, tiene que llegar super juez, ¿no es cierto?, para protegerlo. Ya. El caso Rever Delgado del Tribunal Constitucional, en el caso Rever Delgado, el Tribunal Constitucional desautorizó la queja 1678. Esta vez el habeas corpus de Rever Delgado se puso contra un juez que aplicó la queja 1678. Y ahí el tribunal le dijo al Poder Judicial, discúlpame hermanito, los bordes y límites del principio acusatorio los he puesto yo en el caso Humbert. Y si yo digo que dos fiscales que ya dijeron que no se puede ir más allá, obligan al Poder Judicial a no ser nada más que eso, entonces así es, porque yo, Tribunal Constitucional, lo he dicho. Sin embargo, después el tribunal se echó para atrás y reculó y volvió al mismo estándar de la queja 1678, en el caso Iparraguirre Trujillo. Y ahí sí comete un error, pues que creo que merecería que los chicos del TC los vuelvan a enviar a pregrado. Dicen que sí hay que hacer un control de parte del juez contra la decisión de dos fiscales, ¿eh? O sea, un primordial y un superior, de sobreseer, ¿no es cierto? Porque no hay derechos absolutos. O sea, hay que ser especialmente ignorante e inepto en derecho para decir que acusar es un derecho de los fiscales. Ninguna autoridad pública, ninguna institución pública tiene derechos, salvo los derechos procesales. O sea, apelar, presentar pruebas, ¿no es cierto? Esos son los únicos derechos que una entidad pública o que una autoridad pública, en tanto que tal, tiene dentro de un proceso. Los derechos son un tema del mundo privado. Los ciudadanos tienen derechos, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores pueden tener derechos, pero el funcionario, cuando está ejerciendo su función, no está ejerciendo ningún derecho. O sea, hay que ser bien ignorante, no ni siquiera ignorante, ¿eh? Sino bien ignorante para decir la barbaridad que se dice en el caso de Iparraguirre de Trujillo. Pero bueno, se ha dicho exactamente eso. O sea, aún en contra de el 346, ¿no es cierto? Inciso 3, un juez podría decir, no, a pesar de que un fiscal superior ya dijo que ha confirmado la decisión del provincial, yo voy a ordenar de oficio una investigación complementaria, sin que me la haya pedido nadie, porque yo lo decido. Y claro, como yo no puedo forzar al fiscal a que acuse, entonces después de esos actos de investigación que yo, por mi propia iniciativa, juez, he realizado, entonces voy a someterle a este ignorante del fiscal para que el fiscal reevalúe su decisión de no acusar. Entonces, en suma, y con esto pidiendo disculpas por el exceso, mi estimado Alejandro, creo que podemos decir que nuestro código, si esto es así, nuestro código tiene tanto de acusatorio como yo de astronauta, ¿no? Gracias.